Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. En el video anterior hablamos sobre el origen del pecado, donde definitivamente logramos entender su procedimiento y vimos que Yahweh dio las consecuencias pertinentes e individualmente a cada uno de los involucrados en la desobediencia de la orden dada de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vimos también que el Adán no estaba aún terminado completamente, puesto que faltaba poner a prueba su capacidad de demostrar mediante su libre albedrío su destino, lo que demuestra que es nuestra capacidad y libertad de escoger lo que determina nuestro destino final. De manera que, si decidían comer del árbol prohibido, vivirían de acuerdo a su naturaleza terrenal y animal, y si no lo comían, se definirían como una raza que viviría eternamente en la presencia del Eterno, y viviríamos en un Edén, un lugar de delicias, de lujo, de placeres espirituales, un lugar delicado. La terminología de Edén es registrada solamente 5 veces en el Antiguo Testamento, donde cada uno de esos textos lo definen con cada uno de sus significados. Leeré 2 de los que más me llamaron la atención para el propósito que estamos tratando. Génesis 18:12 es cuando Sara menciona como deleite el experimentar quedar embarazada. Génesis 18:12 que leo. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y en Jeremías 51:34 me llama la atención porque él habla aquí de lo que el enemigo siempre quiere robarnos. Jeremías 51:34 leemos. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas, y me echó fuera. Y 2 de Samuel 1:24 la usa para describir la clase de vestiduras con que las vestía el rey Saúl. Leemos. Mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con grandes lujos y las cubría con adornos de oro. Y el Salmo 36, wow, el bendito Salmo 36. Miren lo que dice. Dice que los hijos del Adán, que escogen, que eligen morar bajo la sombra del Omnipotente, esos serán saciados de la grosura que hay en su casa. ¡Qué hermoso! Leamos. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y con este salmo damos comienzo a nuestra nueva aventura, donde desmienten la gran mentira de los siglos, parte 2 del pecado original. El hecho que Adán escogiera comer del árbol prohibido generó 2 cosas en la humanidad. Dejar que el instinto de nuestra naturaleza terrenal o nuestra concupiscencia prevaleciera o gobernara sobre nosotros, y por esa causa fuimos separados de la presencia de Yahweh. Y la muerte entró, no solo en la humanidad, sino también en toda la creación. Hoy daremos explicación de ciertos textos bíblicos que muchos utilizan para probar que el pecado original es heredado de nuestros padres originales, Adán y Eva. Comenzaremos desglosando el Salmo 51, escrito por el rey David, no sin antes dar un pequeño y rápido contexto de cómo se generó e inspiró este Salmos. Esta historia se trata sobre el pecado cometido por David contra Urías y Betsabé. Cuenta esta narración
que el rey David no asistió a una guerra que Israel estaba deliberando. Pero él, al quedarse en su palacio, en una de sus caminatas por el balcón, el cual tenía una vista a la casa de Urías, él vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose desnuda. Él, al igual que Eva, la contempló la tentación. Él, a sabienda que las mujeres eran una de sus debilidades naturales terrenales, persistió en observarla, hasta que cometió adulterio con ella. De esa unión, ella quedó embarazada. Y para cubrir ese pecado, al igual que lo hicieron nuestros padres originales, él también procuró a toda costa que el marido de Betsabé, Urías, no volviera a la guerra para que al quedarse en su casa con su esposa, durmiera con ella y así acarrearle el embarazo. Pero todos sus intentos fallaron. Urías, por causa de una orden dada por el rey, murió en el combate. Y así vivió el rey David atormentado por causa de su pecado. Pasado un tiempo, por lo menos un año, Yahweh, ahora, al igual que hizo con Adán y Eva, lo confrontó de igual manera. Pero esta vez, después de haber pasado un tiempo, él envía al profeta Natán a la presencia del rey David para confrontarlo con su pecado. Y el salmo comienza así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. La diferencia entre el rey David y Adán y Eva fue que David no solo reconoció el pecado cometido en contra de esas dos personas, sino que también reconoció que en su maldad innata sus intenciones fueron premeditadas e intencionales. Y por todo esto él se arrepintió y pidió perdón a Yahweh. En ningún momento vemos en la narración que él se disculpó ni habló de la mujer con la que había cometido la ofensa. La manera que lo hizo fue maravillosa, porque lo que reconoce es que su mayor pecado fue haberle fallado, sabiendo que sus pecados estaban siempre con él. Por eso le pide perdón, pero también le pide que lo limpie por sus pecados, que en hebreo es avón, que viene de la palabra avad, raíz que indica que el pecado que ha cometido lo ha destruido, vive con él, lo alejó de la misma presencia de Dios. Su gozo se había ido, ya no tenía paz, y reconoce que merece un castigo. Y aquí comenzamos a ver cómo el salmista comienza con un lenguaje hiperbólico, lenguaje exagerado y completamente figurativo o poético, por lo cual no lo podemos tomar en forma literaria, ya que dice que lo lave, que lo limpie, que borra de él todas sus rebeliones y pecados que ha cometido, y lo reconoce para que cuando le dé su castigo merecido, nadie llame a Yahweh injusto, que todos reconozcan que Él es el justo. Y el texto continúa diciendo, Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Para comprender de dónde viene todo esto, es importante saber que la madre de David lo concibió mediante un acto de adulterio. Y como todos sabemos, eso es un acto considerado bajo la ley mosaica pecado de muerte de ambas partes. Y de aquí podemos partir para poder comprender lo que David quiso decir a Yahweh en su desesperación. Nos podemos dar cuenta que lo que el rey David está diciendo es que él fue formado bajo la consecuencia del acto del pecado de muerte que su madre biológica había cometido. Y por causa de ese pecado, él fue concebido, nació de pecado. Digo esto porque la palabra que aquí usa el salmista en hebreo es yacham, que significa concebir en el calor de una emoción, estar caliente sexualmente, estar en calor como los animales.
ya que es un término que se refiere a los impulsos animales sexuales. En todos los textos donde esta palabra es usada, se refiere precisamente a eso. Leamos un texto de los 10 que la mencionan. Génesis 30, 38 al 40 que leo. Y puso las varas que había mondado en las pilas, en los abrevaderos del agua, donde las ovejas venían a beber, delante de las ovejas, las cuales se calentaban viniendo a beber. Y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos hinchados, pintados y manchados. Y sucedía, que cuantas veces se calentaban las tempranas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibiesen. Ahora podemos entender lo que realmente el rey David dijo en este Salmos. Y es que si sabemos y conocemos el verdadero Dios, Elohim, el Dios creador, entonces y solamente entonces sabremos que Él siempre nos confrontará con la única intención que veamos nuestros errores, para darnos la oportunidad de arrepentirnos, ya que Él siempre nos quiere perdonar, siempre quiere aplicar misericordia, aunque quiere mostrarnos su gran amor. No nos confronta para condenarnos ni juzgarnos. Esos sentimientos no vienen de Él, vienen solamente del hombre terrenal y natural. Él quiere restaurar la bella relación que se encuentra en medio de su presencia y anhela compartirla con nosotros. Y el Salmo 51:5 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Esta es la petición que debemos siempre tener delante del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, limpio. Él sabía que su pecado lo había separado de la presencia del Eterno. Él había saboreado las delicias de su presencia. Él no fue como el primer ser humano. Él le dio mucho valor a la presencia de Dios en su vida, y por eso su arrepentimiento fue grande y genuino. Ahora vayamos al segundo texto bíblico que quería abordar, que es Romanos 5, el cual aparentemente y definitivamente dicen que Pablo está diciendo que gracias a Adán, el primer hombre, hemos heredado el pecado de rebeldía que cometieron en el huerto del Edén. Y como vimos en ese Salmo 51, la rebeldía de él fue no haber reconocido la presencia del Eterno, lugar donde solo había gozo y plenitud. Leamos. Romanos 5, 1 al 5. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. En los versos del 1 al 5, Pablo está diciendo que por medio de nuestra fe en Jesucristo, hemos obtenido la paz para con el Padre, y por medio de esa misma fe es que podemos tener esa esperanza que no avergüenza, sino que da el gozo de poder obtener las delicias del Edén. Dice además que hemos sido justificados gracias a la fe que tenemos en Jesucristo. Y ese amado unigénito Hijo, el único que traía ese plan de salvación para la humanidad, al que dio como demostración de su gran amor, ¿a salvarnos de qué? De nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa terrenal, como la llamó Pablo, por lo que él tenía que padecer dolores y la muerte. Aunque no lo merecía, él nunca dijo al Padre, ellos me hicieron esto o aquello. No, por el contrario, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Al igual que Jesús hizo David, no culpando a Betsabé por sus pecados, se los atribuyó a sí mismo toda la culpa. Y eso fue lo que hizo Jesús. Ahora leamos Romanos 5:12, que dice: Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Ok. Dice que la maldad llegó al mundo, por lo que un hombre hizo. Primera pregunta: ¿a qué se refiere cuando dice que la maldad entró al mundo? Cuando dice que entró al mundo, se está refiriendo al planeta Tierra, no a la humanidad, ya que la palabra usada en el original griego es cosmos, que literalmente quiere decir algo ordenado, un sistema organizado, ordenado, palabra que viene de la raíz comisó, que quiere decir obtengáis, obteniendo recibirá, llevar o para llevar, lo que nos indica que lo que llegó al mundo fue un cambio total del plan que Elohim había provisto para el planeta Tierra. Elohim lo había preparado, acondicionado perfectamente para cuidar todas las necesidades del hombre y para su funcionamiento en su llamado. Él había adornado la tierra, la había equipado de todo un sistema para que el hombre pudiese vivir en él. Hizo las estrellas, decoró con las estrellas, el sol, la luna, y a todo le dio un propósito para beneficio del hombre. Pero, ¿qué hizo ese hombre para que la maldad llegara al mundo? Faltaba que él tomara la decisión de cómo quería vivir en la tierra o en el Edén, eternamente. Bueno, el hombre tomó su decisión y comió del árbol prohibido, decidiendo así vivir alejado de la presencia de Dios, y por esa causa Yahweh lo responsabilizó y maldijo la tierra, es decir, al cosmos. Como lo prometido es deuda, la muerte vino también al ser humano. Y continúa el texto, Romanos 5 de 13 al 14. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Expliquemos. Aquí dice que antes que hubiese ley, ya había pecado en el mundo. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, como sabemos, la ley se estableció con Moisés. Por eso la ley mosaica marcó un antes y un después, además de haber identificado a las malas acciones de los hombres como pecados. Y al hacer esas acciones establecidas como pecado, los hombres podían concientizarse que lo que hacían traían consecuencias en sus vidas, porque ahora había una ley que si se infringía tendría consecuencias, tal y como lo continúa diciendo Pablo cuando dice: si no hay ley, no hay castigo. Por lo tanto, antes que la ley apareciera, no había castigo para los que pecaban. Así que todo era un loquero, todo hacían lo que querían, sin consecuencias, más que la que ellos mismos podían vengarse entre ellos. Y el siguiente verso nos dice claramente que la muerte ha existido desde los tiempos del Adán hasta el tiempo de Moisés, que fue cuando inició la ley, pero que el pecado que ellos cometieron nunca fue como el que cometió Adán, porque Adán sí que infringió la ley que el mismo Yahweh le había dado, el de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿En quiénes se manifestó entonces la muerte? Dicen que los que pecaron. ¿Y quiénes pecaron? Los que decidían desobedecer a la ley que estaba escrita en sus corazones. Pero hace una tremenda y enclarecedora verdad cuando dice: aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato como el que hizo Adán. ¿Ven? Era completamente diferente. Ahora comienza haciendo una comparación entre lo que trajo a la humanidad el delito del primer Adán con el don de Dios hacia la humanidad. Dice que por causa del delito de Adán, muchos seres humanos murieron.
Pero el don de Dios, dado a la humanidad, que fue Jesucristo, trajo a la humanidad mucho más bien y mucha gracia de Dios. Leamos. Romanos 5 del 15 al 16. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado. Pues por el delito de un solo hombre, muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente, por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Y continúa Pablo diciéndonos que el delito o la caída de Adán trajo a los seres humanos la muerte. Pero la gracia de Dios, a través de Jesucristo, trajo vida y nos devuelve el reino. Y la condenación de morir nos fue traída por un hombre, Adán. Pero el acto de la bondad de Jesucristo trajo la aprobación de Dios. Sigamos leyendo. Romanos 5, 17 al 19. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres, para que tengan vida. Es decir, que, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero, de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. La ley se añadió para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó, haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Después de todo esto, yo le invito, en el amor de Dios, que medite, que se examine, no se deje condenar por nada ni por nadie, porque la única condenación que podemos tener es cuando no le creemos al Espíritu Santo de Dios su verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Es que cuando no creemos que Jesucristo es aquel que ha sido el enviado para ofrecernos una tabla de salvación eterna, entonces somos condenados. Leamos Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y terminamos con este último texto, que dice, Santiago 1, 14 al 15. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Con esto hemos terminado con el tema del pecado original, la gran mentira de los siglos. Por favor, dame un me gusta, comparte y deja tu respetuoso comentario, los cuales siempre contestaré. Y no olvides que nadie te lea la Escritura. Léela usted mismo, escudriñala, que nadie le cuente, solo se las confirme. Bendiciones, shalom, shalom.